En la línea Juan Carlos Jácome, él es expresidente de la CFN y también asesor económico. Hablaremos de algunos temas, entre ellos cómo paliar el déficit fiscal y esta economía gravísima en la cual estamos sometidos por, algunos dicen, malas políticas aplicadas en temas económicos. Economista Jácome, bienvenido a la mañana en RTP. Hola, Steve, muchas gracias, buenos días, un saludo a todo el panel, al abogado Varas, no sé quién más se encuentre por ahí esta mañana, pero un saludo a todos ustedes. Saludos, Juan Carlos, aquí estoy, un gusto de tenerte aquí. Economista Jácome, tenemos que hablar definitivamente en temas económicos, y es que ya se hicieron los cambios o se proponen cambios para la reforma económica urgente que ha enviado el presidente Daniel Noboa, pero nos queda la duda, ¿no? Si realmente los cambios que se hagan en la Asamblea o el proyecto en sí ya en su estructura va a ayudar a mejorar estructuralmente el problema económico en el cual en estos momentos nos encontramos. Hay muchas vertientes, muchos economistas expertos como usted dicen hay que dejar de depender de los tributos, del petróleo, de las remesas. Otros dicen tenemos que irnos tal vez por el canje de deuda. ¿Cuál podría ser la alternativa que tenga Noboa en este corto periodo y antes también de iniciar un 2024? Y primero, es claro que la reforma que él plantea tributaria no tiene una finalidad recaudatoria para, digamos, que compensar el déficit que tendría en este año, ¿no? En materia general, digamos que habían dos cosas fuertes para mi punto de vista. Era esta clemencia tributaria, donde condonaban intereses y deudas contra el pago de capital, y otro que me parecía interesante para temas de flujo de caja era esta creación de retención en la fuente del 3% a las grandes contribuyentes. Entiendo que el segundo ha sido de alguna forma atenuado en el debate que ha tenido en la Asamblea, y el primero se mantiene. Digamos que podría esto generarle al gobierno, quizás en términos netos, unos 900 millones, lo cual deja igual un déficit de un 4% del PIB, que principalmente sí creo que él lo va a financiar con crédito externo, desde mi perspectiva. Es la única alternativa que él tiene, tomando en consideración que es un año poder político, electoral. Entonces, digamos que si vamos a lo que el discurso o el debate ha puesto en la mesa, como los subsidios, eso no va a ser posible porque a él le costará políticamente. Por ende, creo que él recurrirá, como menciono, al financiamiento externo, al financiamiento interno. De hecho, artículos del proyecto de ley ya en debate están alargando el pago de lo que tenía que pagar al central hasta un plazo de 30 años. Es decir, ahí estamos hablando de una especie de estructuración de deuda interna, obviamente. Y también yo no descartaría un factor ni petrolero agresivo. ¿Y cuál es tu análisis respecto de la amnistía tributaria, Juan Carlos? A ver, yo creo que en ciertos momentos puede ser válida, pero cuando ya se hace tan frecuentemente, estás creando una especie de un incentivo perverso para justamente creer en que uno debe pagar lo que debe en su momento. O sea, para mí... No pago y me siento a esperar la próxima amnistía. Es correcto, o sea, no te digo por esta, sino esto te lo digo por toda la suma de amnistías que ha habido en el tiempo. Entonces, ¿cuál es la conclusión para quien tiene el músculo financiero? Me hago loco ahorita, trabajo con eso en el negocio, aguanto la caña legalmente mientras pueda, y cuando toque, pagaré, y si no toca, pues mejor aún. Ahora, ese es el mensaje de fondo después de esta amnistía. Ahora, quizás tú nos puedas instruir en este tema, con tu experiencia. Hablamos de las presuntivas y de estas glosas que te estira el SRI, y digo con justeza la palabra estira, más o menos como cuando uno pasaba hacia baños y veía al que hacía la melcocha, que te estiran, y de repente esas deudas de 100 millones de dólares pueden ser de 10, o pueden ser de 0. ¿Qué es lo que ocurre realmente en el SRI? ¿Cómo se realiza realmente el proceso interno para llegar a una determinación de ese nivel, cuando hemos visto que estadísticamente, y evidentemente también ahí hay un componente de la corrupción judicial, pero estadísticamente, por más glosas que constituya el organismo, finalmente no termina recabando
pero ni la décima parte de lo que ha señalado. Mira, para mí el tema pasa por, como dice ahorita la jerga empresarial o administrativa, los KPI, los indicadores de gestión. Resulta que las áreas de control, como las auditorías, no las miden por la efectividad de lo que generan como glosa. Al final lo que deberían medirlas. Es decir, tú puedes glosar $1 millón, pero si resulta que al final de eso no cobraste nada, de nada sirvió haberme embarcado en una auditoría si al final no recaudamos nada. Pero, en cambio, la métrica de medición del desempeño de estas unidades sí pasa por simplemente cuánto está en el acta de determinación, está en la glosa como tal. Y eso, al final, digamos que es pernicioso, porque no hay una sintonía entre lo que debes hacer y lo que debes lograr. Y ahora, en este tema también, donde se habla que la corporación Novoa sería beneficiaria en un monto de $93 millones, el presidente, por un asunto ético, debería de aclararlo previamente. Bueno, sí, yo creo que es totalmente válido. En realidad, hoy ya lo hizo más transparente el mismo proceso, digamos que legislativo. Entiendo que ya hay una condición que cuando existen beneficiarios, tanto en el legislativo como en el ejecutivo, directos de este tipo de cosas, pues estas empresas o contribuyentes estarían exentos de poderlo hacer. Economista Jacome, no sé si podamos conversar con usted un poco de lo que pasa en estos momentos en Argentina, quien obviamente está económicamente más golpeado que nosotros, pero con un poco tomando las declaraciones de Javier Milei, ¿no? Y tomando las distancias del caso en la economía argentina con la nuestra. Javier Milei anunció ayer de manera directa a quienes se congregaron para presenciar ya la toma del mandato como presidente de la Argentina, dijo que iba a tomar medidas de impacto y habló en este momento que las medidas no vendrán ni por la parte privada ni vendrá por mayores tributos. Él mencionaba que vendrá justamente por una baja o una reducción en este caso de la burocracia, pero queda por ahí también tal vez para el análisis, se bajará también, por ejemplo, el tema de subsidios en la salud, tal vez en la educación, son sistemas que funcionan excelentemente bien en la Argentina, o tal vez vendrá por el lado de la obra pública. ¿Usted cómo analiza en estos momentos y cuáles son las salidas de Argentina? A ver, yo creo que vamos a ver realmente cómo es con guitarra y cómo es con violín. Yo sí creo que las ideas de Javier Milei son interesantes. Obviamente rompen el paradigma que ha gobernado Argentina por mucho tiempo. Pero en la práctica, en el ejercicio de la realidad, uno se puede estrellar. Digamos que al menos la mayoría de los argentinos sabe que con él va a haber un ajuste no gradual, sino radical. Y eso cómo debe entenderlo el ciudadano argentino, y creo que si lo comprende, pues estaría, digamos que en consistencia total. Cualquier reducción que exista del aparato gubernamental, no digo que sea malo o bien intencionado, objetivamente hablando, tiene una implicación en el crecimiento económico del país. Así de sencillo, en el corto plazo. Entonces, muy seguramente, Argentina en el siguiente año tendrá, o en el 2024, si logra ejecutar lo que él dice, tendrá una contracción económica no menor. Pero, evidentemente, si luego de reducir lo que él pretende reducir, logra establecer una estructura económica sólida, pues el día siguiente será mucho más sostenible, ¿no? Yo particularmente creo que no es tan sencillo ir por una reducción del aparato gubernamental de forma tan acelerada, más allá de la voluntad, porque las leyes que reglan justamente la función pública no permite con tanta facilidad como se ocurre en el mercado privado, ¿sí? Desprenderse de los recursos, en este caso de las personas, ¿no? Entonces ahí para mí hay una limitante de poder conseguir lo que él desea. La estrategia debería ser, no a nivel ministerial, pero sí quizás en entidades como un seguro social, el que maneja el tema de los impuestos o las aduanas, cosas por el estilo, y ahí deberían hacer lo que ocurrió aquí con el SRI en su momento. Lo tomo como ejemplo simplemente. Antes había la Dirección General de Rentas
y creo yo que el gobierno del presidente Maguad se elimina la DGR y nace una nueva institución. Ahí se pudo eliminar toda la burocracia que había en ese entonces y que obviamente surgió una nueva, ¿no? Pero en ese entonces era pequeña. Probablemente por ahí puede estar una estrategia para lograrlo, ¿sí? A nivel de proyectos de ley, eliminar algunas instituciones y renacerlas, pero ahí sí ya con una menor carga laboral. Por ahí puede estar un poco su idea. Ahora, yo sí creo, y eso sí lo estaba analizando, que él no debería descartar en ningún momento la posibilidad de la economía dolarizarla, si es que realmente es su plan, y el momento es ahora. Economista Jácome, y qué bueno que toque este tema, porque también quería hacerle la misma pregunta. Hay muchos debates y se han hecho demasiados debates desde que él anunció ese tema como candidato. ¿Qué tan factible es que se dolarice en estos 4 años la economía argentina? Hay muchos criterios que dicen que es imposible, que Milei pone mucho de ejemplo a Ecuador y muchos economistas internacionales dicen no es comparable la economía ecuatoriana con la Argentina, va a tomar mucho más de 4 años y haciendo ahora un antes y un después con las declaraciones, el discurso de Milei justamente en su momento de posesión, parece que esa motosierra comienza ya a hacer menos ruido, ya no es tan ruidosa como al inicio, entonces parecería que eso ya comienza a quedar en un segundo plano. Sí, lo mismo interpreto. Ahora, lo que le decía es, estos cambios de moneda, como ocurrió con el Ecuador, como podría ocurrir en Argentina, solo pueden ocurrir en un momento de conmoción social. No es una decisión tan sencilla ejecutiva. Esto debe tener un acondicionamiento político social muy importante, que hoy lo tiene y lo vive Argentina, y que de hecho Milei lo ha magnificado. Entonces, por eso yo decía, el momento para hacerlo es ahora. Y no requiere demasiado tiempo. Se quedará quizás a lo mucho un año, sí, porque al final es un tema de fijar un tipo de cambio en términos de lo que tiene en reserva, de lo que podría ser la demanda de divisas hacia adelante, es decir, un año adelante, y calibrar el tipo de cambio para poder hacer una especie de conversión durante ese periodo. Si hay fantasmas detrás, si hay retos detrás, si, por ejemplo, si la banca llega a coludir y saca dólares de Argentina, pues pone a la Argentina a sufrir porque el tipo de cambio de conversión sería mucho más, digamos que perjudicial para la sociedad como lo sería ahora. Pero digamos que yo no es que soy un defensor de la organización para Argentina, pero si él lo propuso, un poco analizo su propuesta, ¿no? Uh-huh. De hecho, una vez hice un artículo y mencionaba que el esquema dolarizado iba en contradicción con su filosofía liberal, porque el liberalismo lo que debería propender es que el tipo de cambio sea flotante y que el mercado lo determine. Es más, un régimen dolarizado es un régimen de tipo de cambio fijo, muy fijo, que va más en línea con un toque conservador que con el liberal. Ahora, con esto de aquí ya para concluir, economista Jácome, nos encantaría seguir conversando con usted. ¿Qué figura cumplirá Macri? Lo vimos en su posesión al lado, sí. No me atrevería porque no me recuerdo si estaba a la diestra de Milei, pero lo vimos ahí en su posición y definitivamente Macri en su gobierno también tomó medidas económicas que no les gustaron tanto a los argentinos. Sí, a ver, yo creo que la figura de Macri va a ser importante en la medida en que digamos que la mayoría parlamentaria que tenga Milei para poder hacer sus instrumentos políticos dependa de él, de Macri, ¿no? Okay. Mientras dependa de Macri, saldrá en la foto. Y justamente yo hoy día publiqué una columna en Diario El Comercio, en digital, y hablaba del Ecuador, pero se puede extrapolar también a Latinoamérica. Ponía legislativo versus ejecutivo. Yo soy cada vez más creyente de que las estructuras como las tenemos concebidas no dan estabilidad política, sino más bien todo lo contrario, y que un régimen parlamentario permitiría gozar de esa estabilidad. Porque, de alguna forma, hoy la figura es Milei, pero está condicionado a lo que quizás un Macri pueda pensar. De seguro lo va a obligar a cambiar la agenda, como lo estamos de alguna forma palpando con el tema del régimen dolarizado. La pregunta final es, el costo político de cambiar la agenda con la cual Milei gana, ¿quién lo asume? ¿Milei o quien la induce? Que es Macri. Probablemente lo asuma Milei y Macri no asuma ningún costo político.
Esa discrepancia o inconsistencia de incentivos es la que a mí me hace ruido y es la que me invita a pensar seriamente que digamos que Sudamérica debería propender a un régimen parlamentario donde se queme quien esté realmente decidiendo, ¿no? Igual pasa en Ecuador, ha pasado en Ecuador casi siempre, y creo que es lo que yo sugeriría en función de esta realidad política ecuatoriana. Economista Jacome, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana en